un micro. Haz ruido ahí. Bueno, tenemos en nuestra posición obviamente trabajando para que llegue esto a todos los hogares. Que llegue esto a todos los hogares con toda la calidad en el servicio. ¿No? Y mientras nos hacen por allá la instrucción y la orden de que ya estamos. Dice ahora sí ya estamos allá. Ya estamos allá. Así la que faltaba. Lo que nos faltaba. Por ahí están poniendo el título, mientras lo ponen, pues. Esas son las crisis que nos aventamos en la vida. Las crisis de la vida. Ojalá que tengamos el día de hoy mucha interacción de ustedes, público. Para que nos platiquen cuáles han sido sus crisis. Sí, porque la verdad es que yo sí caigo en crisis muy seguido. ¿O no son de esas crisis? También. ¿O de qué tipo También tenemos ese tipo de crisis. Existenciales, porque hay quien dice, ¿no? Tengo una crisis existencial, tengo una crisis laboral, tengo una crisis familiar, tengo una crisis... ¿Qué más? Es que fíjate que cuando hablamos de crisis, hablamos también de esos procesos que no hablamos. Uh-huh. O sea, cuando decimos estoy pasando por una crisis, ¿a qué nos referimos por una crisis? Y a veces las crisis, que sí son crisis, no las tomamos en cuenta. Okay. Como los cambios, o sea, los cambios que tenemos habituales en el común de la vida. Esos no son llamados crisis. No los llamamos crisis, pero sí son una crisis. O sea, son las reales. Exactamente, ahí hay realidad en esas crisis. Okay, o sea, imagínate, cuando estábamos hablando aquí de esta parte de las crisis, de cómo se ven las crisis, imagínate, o sea, un bebé uh-huh. que lo destetas y le das biberón o lo llevas al kinder. Ese pequeño ya está pasando por una crisis. Y luego ya lo sacas de la comodidad de su hogar durante que estuvo 3 años ahí bien a gusto, bien rico, uh-huh. donde nomás dice ma y todo tiene. Sí, claro. A donde ya maeta y no lo pelan porque está peleándose con 30 chiquillos. 20 chicos más. Y todavía ajá. Todos esos procesos, todas esas etapas de la vida no las vemos, no las hablamos. Sí, claro. Entonces sí se pone complicadillo ese asunto, pero ahorita vamos a hablar de todo eso. Entonces a esas crisis nos referimos. Nos vamos a ir refiriendo a todas las crisis que pasamos en nuestra vida. Okay. Todo lo que tiene que ver con esos momentos de la vida, cómo los llevamos, cómo hacemos. Uh-huh. Y pues vamos a darle bien durote a esas crisis. Genial. Ya producción ya nos pasó por aquí el telefonito para empezarles a compartir y que por favor nos acompañen y que por favor nos ayuden, nos den material sí. para hablar, para contestar, para interactuar en este tema que suena tan interesante y que sobre todo, ¿no? Lo descubrimos ahorita. La crisis no tiene que ver tanto con se me está cerrando el mundo y estoy en esta crisis existencial, ¿no? Donde a lo mejor no sé cómo actuar ante, sino a los cambios que la misma vida de manera natural nos pone y nos va a llevar, ¿no? Y que tenemos que enfrentar sin reconocer que es una crisis, porque estamos en algo importante, es el deber ser. Sí, final de la resolución de la crisis, porque en el momento del conflicto estoy enojado, estoy triste, no sé qué hacer, entro en pánico, porque no hay como una solución al conflicto. Y una vez que solucionamos la crisis, solucionamos el conflicto, pues qué satisfacción, ¿no? Y nos da esa alegría de sentirnos bien, pero sí, es una mezcla de muchas por ahí, emociones. ¿Quién me pregunta del arco iris? Ahí está el arco iris. Ahí está el arco iris. O sea, al final del arco iris encuentras el tesoro. Ya ven, ¿sí? Cómo todo es arco iris. Oye, dice Rosy Guerrero, saludos Luis, saludos Rosy. Muchas felicidades por mantenerte en tu programa. Buenas noches, saludos. Y también le mandan saludos a Barbie. Sí, ahora no nos ha conectado, mi amiga. Ha de andar feliz, por ejemplo, ella. Ella tuvo, por ejemplo, en el calorcito de Monterrey, ¿cómo estarán ahorita? Qué rico. Están como 40 grados. ¿Cómo dice la canción 40 grados y un montón de sombreros? Yo estoy pensando 40 grados, la de Mercurio, Magneto, no sé quién la cantaba. Ya. Yo soy más moderno de esos señores. Esa es una crisis, okay. ¿Ya la vieron? Ay. No olviden darnos like, corazoncitos, por ahí, estrellitas y... Síganos en todas las plataformas, por favor. Y vidas. Ahí ya tenemos la de los videos largos,
la de los videos cortitos, la página de los videos azules, no azulitos, porque esa es otra, azules aquí. A lo mejor si en un momento entramos en un conflicto económico, tal vez abramos una de esas azules, pero por el momento, en estas 3 plataformas, aquí estamos. En un café con el alma. Cada jueves nos van a ver aquí. Vamos a platicar de estos temas. Sí, exacto. Pues entonces hablábamos. Tenemos comentarios en TikTok. Dice: ¿ustedes cómo manejan sus crisis? ¿Cómo manejas tú tus crisis? A ver, esa es una buena pregunta. A ver. Entonces, primero los damos. Ok, yo cómo manejo tus crisis, acudo a tu llamada. Oye, ¿te acuerdas? Sí. Sí, porque también es importante. Voy a reconocer, yo primero. Tú dijiste que primero nosotros. Yo voy a reconocer y voy a agradecer que cuando tienes una situación de conflicto, me llames y que me permitas acompañarte en esas crisis. Sí. Eso de apoyo. Sí, eso lo agradezco. Decirles, pues, que los psicólogos tenemos crisis, por supuesto, así como nos enojamos, como reímos, como nos enamoramos, como nos rompen el corazón, como todo igual que cualquier otro ser humano. También nosotros enfrentamos crisis y tampoco a veces, hay veces que tampoco tenemos herramientas. Sin embargo, pues cómo las enfrentamos así, ¿no? El tema de decir, validar, de hacer la introspección, de hablar, de reconocer que no la estoy pasando bien, que no sé qué hacer con esto. Creo que lo primordial es eso, ¿no? Si bien no la terapia es para todos, como dijimos alguna vez, creo que lo que yo sí me descubro, pues, de alguna forma, ¿no? Que hago bastante es esa parte de preguntar, esa parte de decir, a ver, espérame, me puedes escuchar, a lo mejor estoy haciendo algo y no logro ver una parte y esa parte de buscar las personas indicadas, si no es que no puedo correr a terapia. Después de ti, evidentemente fui, después de esa crisis que tuve, evidentemente me fui a terapia, pero en ese momento pues necesitaba a alguien cerca que me escuchara, ¿no? Entonces, así es como yo las enfrento, ¿no? Sí. Creo que no me siento bien, creo que tengo que hablar de esto. Lo hablo. Y lo hablo, ¿no? Sí, fíjate, yo, por ejemplo, yo también en el sentido, ve esa frase, ¿no? Ahorita la leemos, esta frasecita que tengo aquí en el celular, pero si yo de la manera igual, yo cuando tengo una crisis, primero me doy el tiempo de reconocerla. Exacto. De reconocer el conflicto. Exacto. Vamos a acostumbrarnos a llamar conflicto y la resolución es la crisis. Ese conflicto lo identifico, qué es lo que está pasando, dónde es donde me está pegando, lo hablo, acudo a terapia para resolverlo, ¿no? Tengo también otras maneras de cómo calmar el momento difícil, el momento cúspide, que es, yo en lo personal me refugio mucho en la música. Es como que analizo, entiendo música y acudo a terapia. O sea, es como más o menos mi procesito para poder salir adelante y me ha ayudado. Es diferente y te lo puedo asegurar. Mucha gente lo conoce como las crisis de los 7 años. Cada 7 años hay crisis en el hombre. Wow. Hay un nivel de crisis. Tomen nota, chicos. Entonces, por favor. También hay que entender esa parte que es complicada. Sí. Y o sea, tú ves a un hombre, a tu hijo, a un compañero de trabajo, a quien tú quieras, que no es normal, pero si algo trae, ¿no? O sea, ya lleva días medio raro, como que de malas, no como triste, como esto, como lo está pasando por una crisis. En ese momento, porque también, o sea, somos seres hormonales, mujeres y hombres, que las hormonas en este parte de cerebral y físico, ustedes lo viven al doble. Nosotros no lo vivimos como más a la mitad, porque ustedes, ustedes sí tienen como los 2 hemisferios, ustedes tienen doble área de Wernicke, doble área de Broca, nosotros no. Entonces empezamos esa evolución un poquito diferente, pero hay crisis también. Curioso, está difícil, pero se pueden salir adelante, claro. Sí, claro. El primer paso es identificarla, ¿no? Otra crisis de la que poco se habla, y es que estoy a punto de entrar en esta crisis de la vida. La que es de la vida en crisis. ¿De la adulta mayor? Ay, qué grosero eres. No. Fíjate que la más pequeña de mis hijas va a cumplir 18 años. Uy, fíjate, es otra crisis.
Fíjate, ahí te va. Hablando siempre decimos que los hijos nos dan material, ¿verdad? Sí, no. Cuando mi hijo el mayor, iba a entrar a la secundaria, yo estaba trabajando muy normalmente con unos compañeros, con Álvaro y con Hugo, y de pronto Álvaro me dice algo. Dice, ya va a salir tu hijo de la primaria. Le digo, ya. Y dice, órale, ya va a cambiar a la secundaria. Ya va a dejar de ser un niño. Y en ese momento, él me quitó a mi hijo. ¿Qué le pasa? Qué grosero. Te juro que sí fue así como, él se rió mucho porque digo, no manches, Luis, dice, ¿no te habías dado cuenta de que tu hijo al momento de salir de secundaria, de primaria a secundaria, dejaba de ser tu niño? Exacto. Iba a ser un adolescente? Y yo me quedé así de, perdón, pero dije, madres. ¿Sí? O sea, qué golpe tan duro me dio a mi amigo Álvaro en ese momento, pero tiene la razón. Y como tú lo acabas de decir, la que va a cumplir 18 es tu hija, pero tú también entras en una crisis. Claro, no significa lo mismo cuando mi hijo el mayor los cumple, que es, ay, qué emoción, ya el adulto, no, porque venían otras dos acá. Sí, porque había chiquitas. Claro. ¿Sabes? Ajá. Pero que ella cumpla 18 es así como el final de una etapa, porque al final pues, no es el final de la historia, ¿verdad? No, pero sí es el final de una etapa en donde un nuevo libro. Ya son adultos, ¿no? Exacto. Yo ya vivo con puros adultos. Y a lo mejor es así, pero pues bueno, siguen dependiendo de ti, siguen estando en tu casa, pero son adultos. Sí tiene un significado. No, es que yo invito aquí a los papás, a los papás y los que nos ven acá como hijos, los novios, las parejas, ¿qué tienen las novias. Cuando llega, ¿cómo te sentiste cuando tu hijo el mayor llega y te dice, mamá, me gusta una niña? Ay, es que pásenme los Kleenex. Hay más crisis de las que pensamos. Claro. La verdad, a veces no las vemos. Y son etapas. Mira, yo te he platicado una de mis historias favoritas en el tema como terapeuta, es los duelos de una niña, donde me habla una amiga, me dice, es que sabes que me preocupa que mi hija se prepara para ir al kinder, se prepara para ir a la escuelita, ella misma se peina, y así muy preparadita la niña, y agarra su lonchera, va y se sube al carro. Llegando a la escuela, llora y no quiere entrar. Y dice, tengo miedo que le estén haciendo algo, que algo le pase. Y no, pues cuando voy y hablo con la niña y platico el contexto, pues no manches, o sea, creo que la llevaba el papá primero a la escuela y el papá por trabajo ya no la pudo llevar. Luego la empezó a llevar la mamá, por trabajo de la mamá ya tampoco la pudo llevar. Y luego la empezó a llevar la abuelita, el abuelito, y se puso malo y ya no lo pudo llevar. Y luego la llevó la abuelita y ahí es con la que empezaba a ser el problema. Pero ese es el puro cambio de quién me lleva a la escuela. Pero resulta que dentro de la escuela está en su escuela y la cambian de salón. Y un salón muy, muy lúgubre, sin luces. O sea, ella dice que tenía unas ventanitas. Cuando le pido que me haga un dibujo, me dibuja 3 espacios así. Y me dice, son las únicas ventanas y a mí me tocaron en ese lugar. Pero le cambian de salón. Estando en el nuevo salón feo, la cambian de maestra. y era la maestra que tenía, era su alumna favorita. O sea, la mamá le dice, es que para esa maestra, ella, mi hija, era así como la super querida, era la papachada de la maestra, y la otra maestra no la quería. So, imagínate 8 procesos de duelo ahí la niña. Sí. ¿Y quién los vio? Sí. Entonces, cuando empezamos a platicar la niña y yo, empezamos a ver los procesos, cambios, qué tiene bonito tu salón, eres la única que tiene esas ventanitas, es el único lugar que ves en las ventanitas, el único árbol que hay en la escuela. O sea, imagínate una escuela con un árbol que ni siquiera está dentro de la escuela, está fuera de la escuela. Todo gris la escuela, así toda gris. Pues la niña sufría. Y cuando ya pasa eso, cuando empezamos a ver y empezamos a identificar las cosas positivas, eso fue un viernes. El lunes me habla la mamá, me dice, oye, ¿qué le hiciste a mi hija? Y yo, sí, pues ¿en qué la regué? No, asustadísimo. Dice, se bajó de la camioneta y ni se despidió. O si encontró un nuevo sentido, le dio un resignificado a las crisis que había pasado. Y al final los niños son siempre más resilientes que el adulto, sí, ¿no? El adulto de manera natural, podríamos decirlo, somos más aprensivos, somos más, a lo mejor
batallamos más en soltar, ¿no? Pero está como el ejemplo, pues, ¿qué pasa cuando el niño se cae, pues, se levanta y se sacude, ¿no? Y continúa jugando, y cuando se cae el adolescente es, no. Todo el drama. No, el adolescente es quien me dio, qué vergüenza, sí, yo acabo de perder el... ¿Sabes? Oye, en esa cómeme 3 días y todo lo que así, y el adulto tierra y el adulto es ya se cae y ya no se puede y dura 5, 10. Ay, la asiática. Se me caí. ¿Cuándo te caíste? Hace 3 meses. Ándale, ¿no? Y desde entonces la rodilla. Oye, no, pero yo te la cuento como anécdota chusca. Estaba yo en una clínica trabajando y luego llegó un señor a urgencias porque se había caído de la azotea. Pues todos nos asustamos, ¿no? Sí, claro. Y entonces entramos y ¿qué altura tenía su azotea? No, pues del segundo piso. Y caray, pues eso, ya lo veías como bien. ¿Y cuándo se cayó? Porque pues no se veían golpes o algo. Hace 4 años. Digo, eso iba el urgencias porque se cayó hace 4 años de la azotea. No, dije, no. Entonces, tú tienes razón. ¿Cómo vivimos las crisis? Exacto. ¿Cómo cada etapa de la vida. Y son diferentes. Y los hombres y las mujeres resuelven diferente. Totalmente. También. Tú dijiste el ejemplo de los niños. El niño se cae y, por ejemplo, si está jugando con los amiguitos, se sacude. Si no fue tan grave, se sacude y se va a seguir jugando. Si a lo mejor está a una cierta edad mayorcito, ya te hace el drama y se cortó y pasan que también cosas. Aquí voy a levantar la mano. O sea, definitivamente. Se cae frente a los amiguitos y no pasa nada, frente a los tíos no pasa. Muy buen punto. Se cae frente a la mamá y el mundo se cae junto con él. Sí, claro. Pero ¿a qué le atribuimos esto? A la reacción de la mamá. Sí. ¡Ay, bien! Se cayó. Exacto. Y córrele, ¿qué te pasó? Y lo viví todo siendo mamá y lo viví viendo a las mamás de mi escuela y lo viví. Y dices, wow, esta crisis es contextual. Ese llanto tiene que ver con la persona que tienes cerca, ¿no? O sea, el llanto no es del niño. Exacto. Es el llanto reprimido de la mamá o representado. Sí, y son crisis. Sí, y es una forma en la que los niños comienzan a definir la manera en la que van a enfrentarse ante esos cambios, ¿no? Alguna situación. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú como mamá, ¿cuál fue la crisis más complicada que viviste como mamá? En el proceso del embarazo, embarazarte, todo eso. ¿Cómo fue? ¿Sí viviste una crisis? En el proceso del embarazo sí, por el tema del contexto, de la edad, o sea, sí fue una situación complicada. Yo creo que la infancia la vivimos bonita, la vivimos. Yo me convertí en niña otra vez. No sé cuál es. Ellos ya crecieron y yo no. Exacto. Ellos ya cumplieron 18. Sí, y yo, bonita. Pero fíjate que pasó algo que sí me marca de una forma importante. O sea, si bien cada cambio, cada situación, ¿no? Pero ahora voy a quemar a mi hijo, ¿no? Al mayor. Él tuvo una novia que por ahí lo hizo sufrir. Siempre se sufre el primer amor, ¿verdad? No sé. Hasta ahí. No vamos a hablar de eso para el programa. Okay. Entonces, pues yo lo veía. Oye, habría que hacer como una segunda parte y hablemos de las crisis del amor. Sí, ándale. Okay. Yo creo que es producción. Pero ¿sabes qué? No va a ser la próxima semana. Porque la próxima semana es ya del niño y hay que hablar de los niños. Sí. ¿Te agrada? Me agrada. ¿Traeremos algún niño? Eso sí. te iba a decir. Okay. Bueno, entonces te hablaba de ese momento en el que pues obviamente él tenía que vivir ese momento, su proceso, conocer la forma en la que él se enfrenta a un corazón roto, ¿no? Y luego veía, no hay mejor historias, libros, películas, telenovelas que las que escribe alguien con un corazón roto. ¿no? Sí. Entonces yo decía, ay, no, es que era más fácil curar una fiebre que un corazón roto. Es más fácil tenerlo en el hospital, a lo mejor con un dolor de estómago y saber que va a llegar un medicamento y le va a curar O si hablamos de rupturas, hasta más fácil tenerlo con una piernita rota que con un corazón roto. Sí, de ver que no se levantaba, que lloraba, o sea, toda esa parte donde yo sabía,
desde el otro lado, que es el ser terapeuta, que él tenía que vivir ese proceso. Sí. Pero pues la mamá no quería que viviera ese proceso, ¿verdad? Claro. Entonces, yo ahí tenía una crisis existencial y una crisis de no poder, de sentir esa impotencia, de protegerle siempre como el mundo. Sí, es que como papás queremos eso. Exacto. Ajá. Entonces yo creo que eso fue muchas, si me pongo a contar mi historia, pues yo creo que tengo muchas. ¿Y qué edad tenía cuando le rompieron el corazón? Híjole, yo creo que unos 14, 15 años por ahí. Chiquito, o sea, lo que yo decía hace rato, ¿no? Cuando subes en la adolescencia, sí, claro. Esa primera ruptura, pues sí es complicada. Necesaria, ¿no? Innecesaria. Ajá, ¿no? Es necesaria. Él la necesitaba. ¿no? Sí, todos necesitamos pasar crisis para poder resolver. Y aprender, identificar cómo enfrentamos o cómo vivimos, porque tus crisis y las mías no se parecen, aunque sea la misma situación. Sí, ¿no? o sea, tú y yo hemos platicado y tenemos historias muy en común, pero aún así las hemos resuelto de maneras diferentes y las hemos enfrentado de formas distintas. Yo te puedo decir, por ejemplo, ese corazón roto que tú viste con tu hijo, yo no lo he visto con los míos, pero he tenido otras situaciones complicadas. Exacto. O sea, cómo se ven, cómo lo vivimos. Y yo te preguntaba, o sea, tú como mamá esas crisis, porque curiosamente yo escuché a inicios de semana, estaba yo comprando algo para desayunar y escuché a unas mujeres platicando y decían, es que los papás no sufren por los hijos, los padres hombres, o sea, el papá. Yo me quedé, o sea, yo hasta les iba, ¿cómo de que no? Si yo también he sufrido por mis hijos, sí, o sea, claro. Y lo sufrimos diferente. Es que sería cuestión, es que sufrir, o sea, la palabra sufrir, yo no sufro, es que él no sufre lo que yo sufro. Y dices, pues no, para empezar, no. Ah, caray, no, o sea, ¿por qué se tendría que sufrir la crianza? No creo que están utilizando mal el concepto, ¿no? Sí. El saber hacia qué punto, si el desvelo, si, digo, bueno, yo le decía a una de las mamás, con quien tuve oportunidad de platicar, definitivamente hay algo que es la forma, me distraje con las cámaras. Con las cámaras. Saludos a la producción, se me fue la onda. Sálvame, por favor. Sálvame. Les digo que la ambulancia. Es que. Algo nos decía, vamos a leer comentarios. A ver, ¿qué tenemos acá? A un amigo, saludo para los dos, dice mi amigo Miguel Ángel Salazar. No lo conozco. No lo conoces, luego te lo presento. Sí. Es una onda. Y Cintia, que anda por allá en Cuba. Desde allá. Mira, nos pudo ver, qué bueno. Se pudo conectar, qué padre. Sí, acá. Hola, Cintia, ¿cómo andan? Cuéntenme. Le damos la bienvenida a Sonia, a Enedina, a Estefanía, Marisol, a Zona 369, Jenit, Kevin. O sea, sí hay varios por aquí viéndonos. Coméntenos cuáles son las crisis que han pasado todos ustedes, cómo las han resuelto, cuál ha sido como que hasta el momento su crisis. Vamos a poner en el contexto cuál es la crisis como que, eso estuvo fácil. ¿Y cuál es la más difícil? ¿Cuál ha sido la crisis más difícil que han vivido? Porque todavía vienen crisis más adelante, o sea, todos estamos en ese momento donde damos esa solución a los lapsos, ¿no? O sea, ahorita, ¿cómo vivimos? Por ejemplo, yo que hace un mes atrás, que no podía yo hablar, para mí era una crisis y era súper difícil, porque pues, para los que me conocen saben que todos mis trabajos son con la voz. Entonces no poder hablar es como aquel que es carpintero y pierde las manos. ¿Cómo le hace para trabajar? Entonces, un fotógrafo sin vista. Oye, yo con estas lagunas mentales y trabajando. Pues me quedé pensando. No, te la cuento, déjate platico. Es que te echamos carrilla, y tú estabas presente, pero no te diste cuenta. Es que llegan y dicen, ¿van a encargar algo de desayuno? Oye, yo tengo muchos fans aquí, no me quemen. No te voy a quemar. Fue como echar carrilla, le digo, porque llega alguien allá a la oficina contigo y dice, ¿van a encargar algo de desayuno? Y dice la coordinadora de nutrición, el mole estaba muy picoso ayer. Y el chavo dice, o sea, la coordinadora de nutrición quejándose del picante. Yo digo, es como decir que
la coordinadora de psicología tiene una excelente salud emocional, ¿no? Ay, mira, dice aquí, nos comenta Julie Castro, la crisis de entrar a trabajar. Ah, sí, pero bueno, vamos a ver, fíjate, vamos a hablar de esa crisis de entrar a trabajar. La crisis de cuando obtienes tu primer empleo por necesidades, la crisis de trabajar en un lugar donde no te sientes a gusto trabajando, la crisis de los lunes y la crisis de un regreso a vacaciones. Ok. O sea, son 4 momentos que sí complican la existencia del ser ahí en su trabajo. ¿Y cómo la resolvemos? Que nos diga Yuli cómo resuelve sus crisis después de un fin de semana. A lo mejor imagínate un fin de semana de puente, rico, a gusto. No, el 1 de mayo. No. Sí, el 1 de mayo. Sí, pero el 2 entramos, iniciamos 4. Ah, cierto. Entonces no hay puente. Ni modillo, ya no nos tocó. Bueno, entonces el fin de semana imagínate, largo. Ella, por ejemplo, ella sí sé que trabaja de lunes a viernes, entonces va a tener su puente de viernes, sábado y domingo. Y a lo mejor ese fin de semana dice, pues me voy aquí a Paraíso Cancún, ¿va? Aunque sea, y se la pasa rico con su familia. Y el domingo, pues ahí viene de regreso porque el lunes tiene que trabajar. Y hacemos ese nombramiento porque tengo que ir a trabajar. O sea, ¿cómo resolvemos eso? Y ya llegas ahí y te pones tu checada y así como que, no, ojalá se descomponga este aparato y me manden a mi casa, ¿no? O sea, son crisis que vivimos y no las notamos. Dice, necesito un descanso del descanso. Sí, yo sí, dicen ahora que están ahí peleando los diputados las jornadas de 40 horas. Yo le agregaría a pedir unas vacaciones de las vacaciones. Que sean tus vacaciones y 3 días más. Y que donde tengas prohibido irte a otro lado. Oye, pero también existimos los que entramos en crisis cuando estamos... Híjole, de mí no vas a estar hablando, no, ¿eh? Yo soy una de esas, la verdad. Hoy, ay, sí me van a sonar, yo creo, pero yo prefiero estar 1000 veces en el trabajo que estar en el descanso. Hoy tuve una conversación en la mañana, acompañé a mi mamá a consulta médica y me encontré a un amigo y estuvimos platicando y luego, ¿qué no estás trabajando? Me dice. Y dije, estoy de vacaciones. Qué padre. ¿Y cuándo regresas? Le digo, pues hasta el 21 de mayo. Dice, no manches, es muchísimo. Yo no soportaría eso. Y empezamos a hablar sobre eso. Dice, yo no podía estar tanto tiempo de vacaciones, no sé cómo hacerle. No, yo me pondría a buscar otro trabajo, me metería a hacer algo. O sea, le digo, pues, ¿qué crees? Yo lo hago siempre. O sea, yo salgo de vacaciones en el instituto, pero sigo consultando. Sí, claro. Voy contigo a dar clases a la universidad, porque no puedo estar en paz. Ya es una crisis. Y cuando estoy encerrado, híjoles, como que volverme loco. Sí, cuesta trabajo. ¿Y con qué tiene que ver esto? Pueden ser muchos factores que podremos considerar de donde tenemos esa necesidad de acción, necesidad de que no podemos tolerar el encierro o la adicción al trabajo. O sea, ¿dónde me pondrías? ¿Como alguien que no se esté en paz o alguien con workaholic? No, yo creo que alguien que no se esté en paz. Sí, ¿verdad? Teriachento el muchacho. Más o menos. Ahí te van otro mensajito. Por aquí nos manda Lupita, nos dice, Lupita, buenas noches y hermosas noches. Buenas y hermosas noches, dice. Buenas y sí, cierto, allá ando mal. Y acá, ¿a quién le damos la bienvenida? También a Mayra, a Michalis. Hay muchos acá que nos están viendo también en TikTok. Bienvenidos. Saluden acá en TikTok. Díganos cuáles son sus crisis que han vivido, cómo las han superado. Fíjate, por ejemplo, acá en TikTok hubo una temporada donde pues decían que no lo iban a quitar porque estaban haciendo no sé qué en Estados Unidos y buscaban y bla, bla, bla. ¿Quién entró en crisis? A ver, platíquenos si alguien se sintió en crisis pensando que le podían quitar TikTok. Mira, Julie ya nos contó, dice, sí, yo también, eso que tienes TDAH, sí. Órale. Wendy Galicia dice, saludos. Rafa. Ya está lavando los trastes. Es la hora de lavar los trastes por Rafa. Yo creo que a Rafa también le da crisis cuando no lo lava. Yo creo que sí. Sí. Tenemos allá comentarios en YouTube también. De Mentore, qué guapísima la señorita Paula Precio. Ándale, sí tienes. Gracias. Ella tiene sus fans y yo tengo mis hates. Qué bonito.
Muchas gracias. Yo adoro el hate, en serio. Sí, sé. Yo es lo que me hace más feliz. A mí me adoro el sufrimiento humano, así. El otro día que teníamos por eso examen, te hacen hate. sí, ¿sabes? qué bueno. No, qué bárbaro. Hate, Qué todo bárbaro. así, Yo sí, el humo de colores y el amor bonito y Le y hace- así. Dicen que cuando hace frío todos hacemos y sale vaporcito. Dicen que cuando hace eso, Pau, salen destellos de colores, así todo. Fíjate nada Colores más. pastel. Fíjate nada más. Así es. Dice acá Cam Chacateca, saludos. Par de dos, ¿eh? A ver, nos mandan saludos por allá. Pues estamos sí. aquí. Y esas son las crisis que vivimos constantemente, todos los días. Al final, crisis. no sé si nos puede ayudar allá producción, que nos ayuden como para la definición de diccionario. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Pues la podemos buscar aquí, mira. Por eso tenemos una producción. Sí. Acuérdate, Para eso hay que ver los importantes. No, hay que ver. Y aparte, ellos han hecho que esto sea diferente, especial. Y dice, ¿y qué? ¿Y qué dice acá? ¿Y el arco iris? ¿Dónde está el arco iris? Así. No se le ve. No se le ve el arco iris. Listo, allá producción tenemos. Dice crisis. producción que es crisis. Un punto de inflexión. En términos sencillos, un cambio profundo, repentino, muchas veces doloroso, en una situación o en un momento de mucha dificultad y tensión que pone a prueba nuestra forma habitual de hacer las cosas. Un Gracias. punto de inflexión. Sí. Un cambio profundo. Un cambio, ese me encanta. O sea, Oye, la crisis es un cambio profundo. En lo personal, y no sé quién más de los que nos está escuchando por ahí, nunca me había puesto a analizar la definición de crisis. Como tal. Ajá. No, porque por ejemplo, estoy en crisis económica, ¿no? Entonces tú te imaginas, tiene problemas de dinero. Sí, cuando hablas de crisis pensamos en problemas. Exacto. Estoy en crisis existencial. En problemas de existencia. Con su existencia. ¿Sí? O sea, es como que la definición. Y no, tenemos, una crisis. ¿sabes? Y por eso pedía la definición. Muchas gracias, producción. La definición que realmente nos lleva, es un punto de inflexión. Profundo. Quiere decir que estamos justo en el filito de soltar, dejar e ir a lo desconocido, ¿no? Básicamente. Fíjate, tú mencionas, por ejemplo, esa parte de la crisis económica. Si tomamos esa crisis económica con la definición de crisis, yo te puedo decir que el día de antier venía en el carro y venía escuchando una cápsula de Lobos FM donde habla una persona que habla de economías personales y dice, es que tenemos en cuenta, hacían grandes rasgos, dice, siempre contamos con, hay dos definiciones, el ingreso total y el ingreso disponible. Y siempre decimos, cuando vas a hacer una deuda o vas a endrogarte con algo, quieres comprar algo, siempre dices que al cabo gano tanto. O sea, gano 1,000. Sí, pero ¿con cuánto dispones de esos 1,000? Entonces, en ese momento puedo reconocer con esta definición que yo entré en crisis. Porque dije, sí, cierto, es que a lo mejor gano 1,000 pesos, pero solamente no dispongo de 300. Sí. Entonces, no puedo hacer un gasto mayor a esos 300 pesos. Entonces eso ya es una crisis porque me hace un punto de inflexión y un cambio profundo, en este caso, en mi economía. Por ejemplo, guau, ¿no? Y es ahora hablando psicólogos. Vengan a un café con el alma y van a ver. Todo se acomoda, porque fíjate que yo trabajo mucho en terapia esta parte de mencionar las cosas tal cual son. Sí. Cuando identificas realmente, no, es que no estaba triste, estaba enojada. Es más fácil trabajar tu enojo, es más fácil trabajar. Entonces ahora ya sabemos lo que es una crisis. ¿Cuántas crisis reales has atravesado? O sea, si no es una crisis como tal, no me lleva a un cambio, entonces, ¿qué es lo que estoy viviendo? Ahí te va algo que voy a poner que varias de las personas que me conocen y comparten conmigo el día a día saben que en este momento yo me siento muy triste porque no estoy en Cuba. Sí. Con mis alumnos, ¿no? Somos dos por dos. Y realmente dices que estoy en crisis, o sea, de verdad, veo las fotos, me da una nostalgia terrible así el pensar que no pude, entonces no estoy en crisis, ¿verdad que no? No estás en crisis. No estoy en crisis. ¿Estás triste? Solamente estoy en una tristeza profunda. Fíjate,
¿no? ¿Cómo recuerdas en la maestría que llevamos una materia que se llamaba lenguaje dirigido al cambio? Ajá. Qué importante es darle el nombre correcto a las cosas para poderle dar solución. Ajá. Es como si llegaras con un médico y le dijeras que sientes fiebre y te da el médico algo para la fiebre, pero lo que tú traes es un dolor de estómago. Uh-huh. Y el doctor te da paracetamol para la fiebre, pero tú ocupabas una butilocina. Exacto. Entonces hasta que no te encuentran, no alivias. Es que no se me quita la fiebre, pero a lo mejor tú conoces el dolor de estómago como fiebre. Claro. Entonces tienes una definición diferente a lo que es la realidad, pero cuando conocemos el concepto, sí podemos darle un nombre, sí podemos generar un cambio. Y ahí es donde la verdadera crisis entra en función. Claro, porque estoy reconociendo que estoy viviendo un cambio que me está sobrepasando, o sea, que definitivamente me está retando algo a lo desconocido, que está tocando ciertas, o me está obligando a utilizar ciertas herramientas emocionales que ni siquiera yo sabía que tenía, ¿no? O sea. Y entender por qué estamos viviendo ese momento. O sea, ¿por qué lo llamamos crisis? Porque no me atrevo a dar el brinco, porque quiero permanecer, que es lo que no sé cómo reaccionar en ese punto. Yo sé que, por ejemplo, como hablábamos al principio, que poníamos esa parte de ir a un lugar nuevo, es que ¿qué implica ese lugar nuevo? Y no es que a lo mejor le tenga miedo al sol. Mucha gente va a decir, es que suelta, mira, deja pasar. No, es que lo que me da miedo es iniciar desde cero otra vez en eso. Entonces sí es un concepto que tenemos que entender que es una crisis y cómo las vivimos. Exacto. Y lo demás que no entra en esta definición como tal, se nombra tal cual es, ¿no? No estoy en una crisis existencial, o tal vez sí, porque estoy generando un cambio en mi existencia, en mi rutina, pero si no, por ejemplo, cuando les toca a los chicos exponer, bailar, hacer una presentación en público, ¿no? A los adolescentes, a los adolescentes, más que a los niños les encanta. También a uno que otro adulto. Sí, no, es que empieza en la adolescencia este tema. La vergüenza. Deja la producción en paz. Empieza el tema en la adolescencia y pues obviamente se va la adultez y no lo trabajas, ¿no? Sí, realmente. Claro. Pero no es una crisis que tengan nuestros adolescentes porque tienen que enfrentarse a un público, ¿no? Así es a lo mejor este tema de hay que identificar de qué manera los puedo ayudar a salir de ese momento, pues preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te aterra? ¿Qué te hace sentir? O sea, esa parte para que él mismo identifique, vaya. Como, fíjate, y si habláramos ahorita que lo mencionaste, una crisis existencial, estaríamos hablando de un proceso de regeneración existencial, un cambio profundo en mi existencia. O sea, es como los animales que mudan de piel, ¿no? Ese es el momento de su crisis, el mudar de piel, pero ya la resolución del cambio, pues ya es una resolución de la crisis donde hay una evolución. Uh-huh. Por eso hablabas que este tipo de crisis se da en el inicio de una nueva etapa de la vida, ¿no? Que marca realmente, por ejemplo, la jubilación. Hablemos de la jubilación. Eso es interesante. Nuestros adultos mayores es un gremio que está, un sector. Fíjate sector. Que, yo te puedo compartir desde la experiencia laboral que yo tengo, donde muchos de mis compañeros en mi trabajo se jubilan muy jóvenes. Incluso hace unos años atrás, yo tenía a un compañero que se jubiló a los 40 años. O sea, toda una vida por delante. Yo pienso, y que nos ayuden ahí compartiendo y comentando. Híjole, jubilarte a los 40 yo creo que es una fiesta. ¿Por qué? Claro. Porque todavía tienes las funciones motoras, pues al 100 podríamos decirlo, o ya al 98%. Andan al 85. Sí. Pero andas bien. O al 90, ¿no? Al menos ya te levantas diciendo, la asiática. Sí, no. O sea, a los 40. En el tema de la familia, pues a lo mejor ya
ya tus hijos ya son más independientes, ya no genera tanto esta situación. Sí, ya no tú, te levantas a por ende, exacto, por ende, tú ya eres más independiente, ajá, ¿no? De tomar decisiones, pues este fin, ya me fui. Pues si no, ahora voy para allá, ahora hago lo que sea, sin tomar en cuenta a lo mejor el tema de los hijos. Ajá, sí. Y tus funciones, obviamente, socioemocionales, ejecutivas o cognitivas, sí, pues también están. Sí. No dependes de nada. O sea, jubilarte a los 40 es una fiesta. Es padrísimo. No. Pero ¿qué pasa? No, pero ¿qué pasa cuando te jubilas a los 60 y no estás preparado? Exacto. Me ha tocado ver muchas situaciones complicadas donde la persona se va y se acaba. Físicamente se acaba. O sea, tú lo veías en el trabajo fuerte, chambeador y todo, y se jubila y pasan 2 meses y ya hasta lo ves que camina aletargado, ya se avejentó porque no hay, o sea, la crisis no llegó como en su momento o no fue bien elaborada esa crisis. No fue Fíjate trabajada. Que hoy llegaba un maestro y me compartía, Cordy, es que yo no trabajo por dinero. Ajá. Nomás por no estar en la casa. Sí, dices que para mí es muy complicado estar en casa. Obviamente estamos hablando de un maestro ya grande, ¿verdad? Claro. Que ya tuvo todo su trayectoria pues en el sistema, ya fue maestro, ya se jubiló. Dices que yo no puedo estar en casa, necesito esa terapia ocupacional, ¿no? Porque exacto, yo estando ahí me deprimo. Sí. Sí, y entonces tenemos ahí, a cierta edad, los adultos mayores pues tienen una alza en el tema de la depresión, ¿no? Ajá, claro, es como una característica, una predisposición por la decadencia de las actividades físicas. Si vamos en decadencia, hay que también reconocerlo, que empezamos a caer un poco en ese sentido, caemos y nuestra percepción sigue siendo, porque si yo estoy vivo no puedo seguir haciendo lo mismo. Exacto. Y es donde empieza ese conflicto, porque ahí ya no hablamos de una crisis. Crisis será cuando lo resuelva, como lo hace el maestro. Denme chamba. Estoy haciendo algo diferente. Pero donde está el conflicto es previo a la crisis. La crisis es el terminar resolutivamente las cosas. Pero acá el conflicto es antes. Sí, claro. Entonces hay que darle el nombre como debe de ser. Sí, estoy en esta crisis, ¿no? O sea, realmente el adulto mayor se enfrenta, como tú dices, a todos estos duelos, entre el duelo de la pérdida del movimiento. La disminución. Sí, la disminución del movimiento, el tener la dependencia de alguien más, ¿no? Porque que antes yo me movía solo, yo hacía. Pero sin embargo, entra también esta parte donde ya nadie me necesita. Porque ya los hijos ya se fueron. Exacto, cuando ya sientes que ya no eres útil, ¿no? ¿Sí? Esa es otra crisis. Y el tema del trabajo, ¿no? El hecho de tener una rutina en la que ya, o sea, imagínate aquellos que formaron parte de una institución que le dieron sus 30, 50 años de servicio, ajá, y de repente ya no tienes que levantarte, ir, checar. Como los trabajadores del magisterio, exacto, los trabajadores de la salud. O sea, son personas que muchas veces se dedican de lleno a esa situación, a ese trabajo. Y cuando, pues ya es hora de que des oportunidad a nuevas generaciones, ¿cómo la viven? ¿Cómo entran en conflicto? Ya no en crisis, porque volvemos a decir, la crisis va a ser la resolución pero el conflicto mientras, entonces es complicado. Exactamente, pero, ¿no? ¿Qué podemos hacer para resolver? Terapia. Vamos los jueves a ver un café con el alma, platiquemos de estos temas. Exacto. Validar. O sea, esa parte donde primero lo platico yo mucho, no necesitas traer una etiqueta de ya estoy validando mi etapa, no. Pero sí un trabajo personal, una reflexión, para poder validar y decir, sí es cierto, sí estoy en este punto. Sí. Y entonces al momento en el que yo lo valido, me hago responsable. Exactamente. ¿No? Entonces, ya sé que estoy aquí, pues, ¿qué tengo que hacer? Ok, ya sé qué es esto lo que me tiene de malas, ya sé qué es esto lo que me tiene triste, lo que me tiene preocupado, independientemente, ¿no? Ahorita me gustaría que me dijeras, ¿qué emociones se enfrentan en una crisis? O sea, todas. Ese cóctel de emociones. Todas. De ahí podemos hablar. También la felicidad. Sí, al final de la resolución de la crisis, porque en el momento del conflicto estoy enojado, estoy triste, no sé qué hacer, entro en pánico,
porque no hay como una solución al conflicto. Y una vez que solucionamos la crisis, solucionamos el conflicto, pues qué satisfacción, ¿no? Y nos da esa alegría de sentirnos bien, pero sí, es una mezcla de muchas por ahí, emociones. ¿quién me pregunta el arco iris? Ahí está el arco iris. Ahí está el arco iris. O sea, al final del arco iris encuentras el tesoro. Ya ven, ¿sí? Cómo todo es arco iris. Oye, dice Rosy Guerrero, saludos Luis, saludos Rosy. Muchas felicidades por mantenerte en tu programa. Buenas noches, saludos. Y también le mandan saludos a Barbie. Sí, ahora no nos ha conectado, mi amiga. Ha de andar feliz, por ejemplo, ella. Ella tuvo, por ejemplo, en el calorcito de Monterrey, ¿cómo estarán ahorita? Qué rico. Están como 40 grados. ¿Cómo dice la canción 40 grados y un montón de sombreros? Tú y yo, estoy pensando 40 grados, la de Mercurio, Magneto, no sé quién la cantaba. Ya. Yo soy más moderno de esos señores. Esa es una crisis, okay. ¿Ya la vieron? Ay. No olviden darnos like, corazoncitos, por ahí, estrellitas y... Síganos en todas las plataformas, por favor. Y vidas. Ahí ya tenemos la de los videos largos, la de los videos cortitos, la página de los videos azules, no azulitos, porque esa es otra, azules aquí. A lo mejor si en un momento entramos en un conflicto económico, tal vez abramos una de esas azules, pero por el momento, en estas 3 plataformas, aquí estamos. En Un Café con el Alma. Cada jueves nos van a ver aquí. Vamos a platicar de estos temas. Sí, exacto. Pues entonces hablábamos. Tenemos comentarios en TikTok. Dice: ¿ustedes cómo manejan sus crisis? ¿Cómo manejas tú tus crisis? A ver, esa es una buena pregunta. A ver. Entonces, primero los damos. Ok, yo cómo manejo tus crisis, acudo a tu llamada. Oye, ¿te acuerdas? Sí. Sí, porque también es importante. Voy a reconocer, yo primero. Tú dijiste que primero nosotros. Yo voy a reconocer y voy a agradecer que cuando tienes una situación de conflicto, me llames y que me permitas acompañarte en esas crisis. Desde de apoyo. Sí, eso lo agradezco. Decirles, pues, que los psicólogos tenemos crisis, por supuesto, así como nos enojamos, como reímos, como nos enamoramos, como nos rompen el corazón, como todo igual que cualquier otro ser humano. También nosotros enfrentamos crisis y tampoco a veces, hay veces que tampoco tenemos herramientas. Sin embargo, pues cómo las enfrentamos así, ¿no? El tema de decir, validar, de hacer la introspección, de hablar, de reconocer que no la estoy pasando bien, que no sé qué hacer con esto. Creo que lo primordial es eso, ¿no? Si bien no la terapia es para todos, como dijimos alguna vez, creo que lo que yo sí me descubro, pues, de alguna forma, ¿no? Que hago bastante es esa parte de preguntar, esa parte de decir, a ver, espérame, me puedes escuchar, a lo mejor estoy haciendo algo y no logro ver una parte y esa parte de buscar las personas indicadas, si no es que no puedo correr a terapia, después de ti, evidentemente fui, después de esa crisis que tuve, evidentemente me fui a terapia, pero en ese momento pues necesitaba a alguien cerca que me escuchara, ¿no? Entonces así es como yo las enfrento, ¿no? Creo que no me siento bien, creo que tengo que hablar de esto. Lo hablo. Y lo hablo, ¿no? Sí, fíjate, yo, por ejemplo, yo también en el sentido, veo esa frase, ¿no? Ahorita la leemos, esta frasecita que tengo aquí en el celular, pero si yo de la manera igual, yo cuando tengo una crisis, primero me doy el tiempo de reconocerla. Exacto. De reconocer el conflicto. Exacto. Vamos a acostumbrarnos a llamar conflicto y la resolución es la crisis. Ese conflicto lo identifico, qué es lo que está pasando, dónde es donde me está pegando, lo hablo, acudo a terapia para resolverlo, ¿no? Tengo también otras maneras de cómo calmar el momento difícil, el momento cúspide, que es, yo en lo personal me refugio mucho en la música. Es como que analizo, entiendo música y acudo a terapia. O sea, es como más o menos mi procesito para poder salir adelante y me ha ayudado porque me han dado cosas muy buenas. Entonces, es como yo he trabajado las crisis en mi vida. Fíjate, tú dijiste esto de como psicólogos tenemos sentimientos, ¿no? Y justo en la tarde yo vi un memecito que dice, uy, ¿y eso que eres psicólogo? No, mi amor, es la respuesta que le da el psicólogo. No, mi amor. Esa es mi profesión, no mi personalidad.
O sea, los como psicólogos también sufrimos, también nos enojamos, bullying. También nos duele. Sufrimos bullying. Sí, nos hacen bullying. Porque no podemos enojarnos, no podemos rompernos. Claro, o sea, sí sentimos y expresamos nuestras emociones. Siguiente tema de programa. Vamos, el bullying de los psicólogos. Ese va a ser el bullying que les hace a los psicólogos. Pero no, la próxima semana vamos a hablar de los niños, de la infancia. Sí. Vamos a traer niños. Yo creo que sí estaría bien. Está padrísimo. A ver si podemos hacer algo. Sí. Alguien que nos preste un niño. ¿Saben qué? Siempre he dicho que la filosofía de los niños es maravillosa. Entonces, el siguiente programa vamos a tener invitados de lujo porque tenemos que conocer la filosofía de los niños. Los niños resuelven. Yo tengo una niña niños que invitar. Sí. Los niños resuelven de una manera maravillosa. Los niños no, como lo dije hace ratito, ¿no? O sea, si el niño se cae, se sacude y se levanta y continúa la vida, el adulto, el adolescente. Algo que me encanta de los niños es esa capacidad de hice un amiguito, una amiguita nueva. Tienes 10 minutos aquí, ¿cómo le haces? Exacto, y los adolescentes, levántate, no, es que no quiero ir, no es que me da pena. Mira, alguien nos pregunta, ¿en esto de las crisis se aplica el concepto de la resiliencia? Sí, de hecho, ser resiliente es saber manejar esos conflictos. No todos somos resilientes, no todos los seres humanos son resilientes, pero todos podemos aprender a ser resilientes. De una u otra manera, sí podemos salir adelante. También nos dice aquí... se adaptan desde pequeños, sí. Los niños son súper adaptables. Ellos son así como que, como son como unas esponjitas, ellos adaptan todo. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado que le enseñamos al menor. Exacto. ¿Sí? No, acuérdense que aparte de ser esponjitas, aprenden a través de la imitación. Sí. Sí, entonces ellos enséñenles cosas buenas, hagan cosas buenas. Ellos imitan, más que escuchar, imitan. O sea, entonces esa parte funciona, aunque me gustaría a mí complementar este comentario de la resiliencia, que no es un tema aprendido, que no es un tema, es una habilidad emocional, ¿no? Algunos la desarrollan o tienen más fortaleza en esto que otros. Hay otros que de plano tienen una cuestión en donde se batalla más entender. Sí, son poco resilientes y hay quienes son muy resilientes. Muy resilientes. ¿Tú cómo te consideras? ¿Poco, mediana? No, yo creo que muy resiliente. Sí, no. Yo también considero esa parte de lo personal, que sí suelo ser muy resiliente. Exacto. Sí, damos un nuevo resignificado a las situaciones. Así es. Y pues bueno. ¿Cuáles serían pues los consejos en estas crisis de la vida? Aprendamos. ¿De qué? De lo que estamos viviendo. De lo que vemos en el momento hay que aprender. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Aprender a reconocer. ¿Estoy triste o estoy enojado, por ejemplo, no? Entonces, ¿qué es lo que me está enseñando esta emoción? Porque las emociones existen no nomás para fregarnos la vida. O sea, las emociones existen para enseñarnos algo. Exacto. ¿Qué es lo que ¿por qué me enojé? A ver, ¿por qué estoy enojado? Y ya empiezas a analizar, pues resulta que fulano de tal se quiso pasar de listo y eso me molestó. Entonces lo que estás aprendiendo es que alguien está sobrepasando tus límites y tienes que fortalecerlos, ¿no? Entonces aprender qué es lo que nos pone en este momento, esa es una. ¿Tú qué más dices? Exacto, validar. Muchas veces a veces hablamos sin tener conciencia de lo que decimos. ¿Y a qué voy con esto? Es que estoy en crisis existencial. Es que no puedo con esta crisis. Y a veces es más la información que le damos al cerebro que la conciencia que estamos haciendo de las palabras, ¿no? Ya hoy nos dimos cuenta o aprendimos que una crisis es justo necesaria porque tenemos que pasar por esos cambios de la vida naturalmente, de manera natural. Sí. Y en ese sentido, pues ya no estoy diciendo o dándole mala información a mi cabecita. Hay que darle la información correcta. Así es. ¿Qué dice el último comentario por allá? Yo creo que lo más importante es aprender que las crisis de la vida son normales e inevitables. Justo lo que estamos diciendo, ¿no? Y eso es un gran aprendizaje. Tienen que pasar porque nos lleva a la misma vida, tenemos resiliencia y no resistencia. Sí. Muy bueno. Entonces, pues sí, tenemos que pasar. Inevitablemente es ese caminito que a veces vemos, es como el puente que no quieres cruzar, pero sabes que tienes que cruzar. Alguna vez escuché igual en un video, ¿no?
No te puedes quedar a la mitad del puente. No te puedes quedar. Toma el tiempo que necesites para respirar y todo. Si regresas, pues ya sabes lo que hay y es inevitable. Haz de cuenta que se fue quemando y la vida está después del puente. Voy a poner como estos momentos de conflicto y crisis como los puentes que existen en el mundo. Los puentes peatonales que tenemos aquí, yo en lo personal subo el puente y lo siento muy seguro hoy, porque son como muy sólidos. Antes eran de lámina y pasabas y ¡pum! ¡Pum! Y te daba miedo pasar ese puente, ¿no? Los puentes colgantes, yo no puedo con esos. ¿Has visto los puentes en China? De cristal y que se ven profundos, ¿no? O sea, no lo haría. Así son las crisis. Me quedaría en la mitad del puente, respirando, pero sí. La crisis, el conflicto, la crisis y la resiliencia van a ser como esos puentes. Exacto. ¿Qué tipo de puente vas a cruzar con esa crisis? El asunto es llegar al otro punto. La vida está del otro lado. Así es. Sí, entonces salgamos adelante. Exactamente. Otro comentario que dice, tenemos que, en cuanto asumimos que son normales e inevitables, podemos aprender de esta crisis. Exactamente. Sabemos que eso va a pasar, que es inevitable, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Exacto. Sí, otra última. Vamos a terapia. Exacto. Vayan a terapia, por favor. La terapia ya dijimos una y muchas y 10 veces más que no es para todos, pero para aquellos que tengan la necesidad. ¿Y cuándo es el momento de ir a terapia? Cuando tú dices, esto ya no está en mi control, esto ya me está sobrepasando. Y no cuando te manda la gente ni cuando te mandan Luis y Pau de no. Es cuando tú sientas que es el momento indicado y que la terapia es para ti. Pues vayan a terapia. Vayan a terapia. Yo reconozco, hay gente que no sé si te pase. Oye, ¿me puedes dar una cita? Oye, cancélame. Oye, mejor para sabe cuándo. Y sabemos y eso también habla del proceso. Sí, es parte del proceso y que en su momento hubo un paciente que me dijo hace meses atrás, oye, el viernes. Y no, es que no voy a poder. Oye, no, mejor más miércoles. Y así se llevó como 3 meses. Y un día me dice, el lunes. Va. Y llega el lunes. Yo dije, me va a cancelar, ¿no? Y no llegó el lunes. Dijo, no, basta de hacerme tonto y quiero salir adelante. Quiero trabajar este punto. Va. Y seguimos trabajando. Así es. Entonces, no puede. Con este. Es que nos pone esta cosilla bien loca. Ay. Pues bueno, entonces, con eso yo creo que, ¿dónde te encuentran? A mí, en el número 492-171-4576. Ok. ¿Y a ti? A mí, Psicología Clínica Integral, 492-246-6526, o aquí en todos los canales que tenemos. En YouTube, Facebook, TikTok, estamos disponibles. Mándenos un mensajito si requieren atención con la doctora Paulina, con un servidor, estamos a sus órdenes. Okay. Y escríbanos, den like y mándenos. A todas. Suscríbanse, háganos crecer, ayúdenos para mejorar. Chocolates y de todo lo que hay ahí en el clic, denle clic y compartan. ¿Sí? Compartan, acompañen, denle a la campanita, suscríbanse y síganos en todos lados. Y nos vemos la próxima semana con niños. Con niños. Y mándenos sus historias, ya por ahí estamos coleccionando historias para darles un día a la semana. Que son coleccionando historias y no heridas, como la canción. Vamos a coleccionar historias, vamos a estarlas subiendo de manera anónima y vamos a abordar el tema. ¡Ay, qué emoción! Sí, claro que sí. Nos vemos el próximo jueves en un café con el alma. Bye. Bye. Y se apaga una. Y se apaga la otra. Y todo.